Buenos días, chicos, señoritas. Hola, profe. Hola, hola. Vamos a hacer más tareas ahora y más tareas. Abúrrase, po. Voy a seguir viendo más. Me faltan puras tareas de su materia. Usted es el que más manda, parece. No, yo soy el que menos manda. Anda por ahí con los otros profes nomás. Yo mando una actividad por clase, pero yo creo que la vamos a empezar a cortar a 2 por clase, porque si no, no vamos a alcanzar. Y ahí ya la vamos a hacer relativamente. Más los portafolios, sí, po. Sí, pues vamos a hacerla cortita para que puedan hacer sus tareas. Ya estamos en el mes de mayo. La primera actividad que nos corresponde es la página 31. ¿Cuántas preguntas habíamos quedado aquí que hemos respondido solo la una? Sí, la una parece. ¿Qué relaciones puede establecer entre los resultados de los dos estudios presentados en el recurso número 1? Ya, aquí la actividad es bastante sencilla porque pregunta ¿cómo fortalecemos la democracia? ¿Cómo vamos a fortalecer la democracia? Como dice aquí, la democracia no es solo un sistema político, es un proyecto en el que todos debemos participar. Por lo mismo, su existencia no puede darse por sentada. O sea, ¿qué significa eso? Diversos riesgos la amenazan constantemente, la pueden poner en peligro. Es importante, por lo tanto, identificar cuáles son las amenazas y preguntarnos qué podemos hacer como ciudadanos para enfrentarlas. O sea, dentro de lo que se plantea del contexto democrático, de que uno no ve tanto esta palabra o la escucha, pero no la palpa o no la siente en el día a día. Uno no la siente en el diario vivir, entonces, ¿qué es la democracia? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Como dice aquí, la democracia en cuestión. ¿Por qué es tan importante? Hoy en día se dice que dentro de la crisis social, la pandemia, se está pasando a llevar la democracia en el cual todos los chilenos deberíamos ser iguales ante esta palabra. Y uno de los temas esenciales es el tema de la famosa vacunación contra el COVID, que mucha gente había dejado de vacunarse porque no cree en la vacuna, porque tiene miedo, porque un sinfín de cosas que le inventaron, no se quiso vacunar. Pero es algo que ya un gobierno establecido tenía previsto y listo, en el sentido de que vemos la palabra cómo fortalecer la democracia y cuáles son los temores que pueden haber que la puedan destruir o destituir. El tema de la vacuna, porque hoy en día el gobierno no está obligando a las personas a vacunarse. No está diciendo tienen que ir a vacunarse, tienen que ir a vacunarse. No, simplemente está dando una opción al tema de la vacuna, en la cual mucha gente dice que es anticonstitucional o que está pasando a llevar las libertades democráticas de cada persona, porque debido al tema de que nosotros todos los días sacamos un permiso o los permisos que nos corresponden para ir a comprar a la esquina, al supermercado, al médico, lo que sea, etcétera,
se inventó o se copió, porque Chile copia todo, el famoso carnet verde. Puede que no lo hayan visto, no, pero si ustedes buscan una página que dice yo me vacuno.org, o sea, yo me vacuno organización de gobierno, la gente ya no va a tener que empezar a seguir pidiendo permiso, sino que se les va a entregar directamente un carnet, un código QR, el cual ese código no permite que sea se pueda copiar tan fácilmente, en lo cual ya las personas vacunadas van a poder andar libremente. Y entonces, dentro de ese contexto, Chile es uno de los primeros países latinoamericanos que pone en el tema de la palestra la vacuna como obligamos a las personas a vacunarse con el tema netamente de la libertad, de querer salir, de querer hacer cosas distintas. Y acá dentro de la misma actividad que salía, dice la democracia puesta en cuestión, como dice, para descubrir tan vulnerable fue la democracia o es una democracia frente a distintas amenazas que la acechan, es importante preguntarnos cuál es la que valoran más los ciudadanos. Y aquí obviamente se hizo una encuesta de educación cívica y formación ciudadana que entregan los datos de las personas. Dentro de este porcentaje de alumnos de la nivel de octavo básico, la pregunta fue si estaban de acuerdo o no de acuerdo con la pregunta. Y la primera pregunta es si las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad. La pregunta era bien sencilla. Sí, las personas creían o los mismos niños creen que si ¿cómo se llama? Las dictaduras traen en sí algún tema de seguridad o no seguridad respecto a cuando son impuestas. Y acá vemos que en el 2009 hubo un 65% que no, en el 57, en el 16 un 57, y así sucesivamente. Pusieron acá, la dictadura está justificada cuando traen orden de seguridad, un 65% dijo que no, y un 57% que sí. Después la dictadura está justificada cuando traen beneficio económico, un 64% que no, y un 64% y un 52% que sí. Si se dan cuenta, la encuesta es bastante sencilla y simple en decir que, obviamente, una dictadura trae problemas en sí en el tema de lo que es la democracia, porque la pone en riesgo en el sentido de que ya las personas no podrían andar libremente, las personas no podrían hacer sus cosas, porque estaríamos bajo una dictadura en la cual hoy en día mucha gente dice que estamos en una dictadura porque no nos dejan salir libremente, que hay restricciones, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor tienen razón o no, pero hay un tema de una pandemia que hay que ver si es que realmente nos puede afectar o podemos salir de ella. Y la pregunta es bien sencilla, ahí tienen que analizar el gráfico y responder las preguntas, nada más. ¿Por qué es tan importante preservar la democracia y por qué relación puede establecer entre los resultados de los estudios presentados? ¿Qué se puede relacionar entre estos dos estudios? Que es muy poco el margen entre una cosa y otra cosa. O sea, si se les pregunta a los chicos si ellos creen que una dictadura es buena, te van a decir de mayoría que no, pero el porcentaje para los que piensan que sí es muy bajita, de un 65 a un 57 o de un 65 a un 60, es muy pareja la situación.
Vamos a pasar a la otra actividad que nosotros vimos, que fue de la página 34-35. Cuando hablamos de desafección política en Chile, ¿qué significa desafección? Es el hecho de que la sociedad ya no le interesa participar en el mundo político, ya no le interesa participar en la política, ya lo que sucede hoy en día, que la gente no le cree nada a nadie. Como dice aquí, el nivel de desafección política de una sociedad puede observarse a través de distintos indicadores. A continuación te presentamos algunos de ellos, tomando como ejemplo el caso de la sociedad chilena en la actualidad. ¿Cómo podemos explicar estos altos niveles de desafección política en Chile? Obviamente acá hay un gráfico del proceso de votos. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que la gente está en contra de la sociedad? O sea, más que en contra de la sociedad, cómo la gente está en contra del sistema político por un tema de... Por eso digo, dentro del tema de cuando uno se da cuenta por qué la gente no está participando, es en las votaciones del fin de semana antepasado, donde se escogieron alcaldes, concejales, gobernadores y los constituyentes, hubo una baja de más de 1 millón de votantes, o sea, poquito más, en la cual uno se va dando cuenta que la gente no está interesada en escoger alcaldes, concejales, gobernadores, constituyentes, porque el mismo reclamo de siempre es que son los mismos de siempre, que no hay variación entre ellos. No hay caras nuevas, no hay nada nuevo. Entonces, ¿cómo la gente empieza a hacer notar su rabia frente a este sistema político? Es a través del voto. Saben que no votando a estas personas que no van a ganar, no van a tener el dinero o el poder político que están acostumbrados, porque la gente no votó por ellos. Entonces, cuando hablamos de desafección política, hablamos que un gran porcentaje de la gente, que obviamente la mejor manera que tiene que expresar su descontento hacia el mundo político es obviamente a través de las protestas o a través del voto cuando corresponda. O eliminando a este personaje de la sociedad. Porque si nos damos cuenta, si nos damos cuenta en el tema político, la gente no puede participar mucho. Pero la gente puede sacar al alcalde que estaba de turno, eliminarlo, cambiarlo por otro, porque considera que su gestión no fue buena, no participó bien, no hizo bien las cosas, entonces se elimina simplemente. Por lo mismo acá tenemos la actividad que también era el recurso número 1, de acuerdo con el recurso número 1 y la infografía de la anterior. ¿Crees que el caso chileno representa una tendencia global? Elabora una hipótesis. Hay que considerar ahí que hay que ver que a nivel mundial la gente ya tiene un descontento con la política, el orden establecido y lo quiere cambiar. ¿En Chile sucede lo mismo o no? Esa es la respuesta. En Chile sí sucede lo mismo, hubo un levantamiento social contra el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen que colocarle en esta actividad esa opinión. Si creen que el levantamiento social fue por una cosa netamente que venía cayendo como efecto dominó en Latinoamérica, la gente acá en Chile también empezó a dejar de votar porque ya no creen en la política y en Latinoamérica lo mismo, ahí tienen que responder eso. De esta pregunta, ¿cuál de la desafección política, que es de la página
34, 35 es la primera. Siempre van a ser la primera cuando hay más de una pregunta. Va a ser una sola para no ser tan larga. Después tenemos la página 38, 39. Vamos a la página 38, 39. Página 38, el impacto de la desigualdad en la representación política. Página 38, 39, acá está. Cuando hablamos de la desigualdad política o representación política, dice que los distintos tipos de desigualdad que no solo impactan en la vida cotidiana de las personas, también pueden afectar la representación de ciertos individuos en grupos de sistemas democráticos. Te presentamos aquí algunos casos. El tema de la representación política, ¿cómo es ese tema? Hay una gran diferencia, lamentablemente, entre países o dentro del mismo territorio nacional. La representación política es muy distinta dentro de un sector más acomodado, un sector más popular. Dentro de que un sector más acomodado, el alcalde, senador, diputado va a tratar de tener todo perfecto para que nadie le reclame, nadie le diga nada. Pero para un sector más popular, mayoritariamente, lo más que le interesa al alcalde es que la gente esté contenta, feliz, regalándole bonos, haciéndole una placita, cualquier cosa, pero no tomando un punto de fondo o algo más potente. También en la representación política, en el tema de las mujeres participan, no es que participen poco en el tema político, sino que las dejan participar poco. Le dan un pequeño cupo al tema de la política nacional femenina. Por lo mismo acá tenemos varios casos que nos están explicando el tema de la desafección, o sea, de la desigualdad de la representación política. Acá el recurso 1 habla de la representación política de las mujeres. En Chile ha mejorado, pero no hay suficiente espacio. O sea, hay que entender que las mujeres han ganado un espacio en la política, pero no tan potente como se espera. La segundo recurso nos habla de la desigualdad de la participación política de los estudiantes chilenos. O sea, dentro de las actividades, dentro de los... Hoy en día, obviamente, no hay una representación muy clara, pero en el tema de esta participación de los estudiantes en las decisiones políticas o las decisiones que se tomen los estudiantes sean consideradas sus peticiones, no siempre es así. Y también la falta de representación del pueblo originario, porque con suerte hay un puro mapuche dentro de las líneas, se le podría decir, de la política. El resto de ellos, ¿cómo se defiende? Tiene que esperar un juicio de 3, 4 meses para que recién los puedan revisar. El tema de la entrega de propiedades, de agua, luz, que también no les llega correspondientemente después de que se prometió tanto. Entonces todos tenemos, todos estos partes, todos estos temas de cómo, por qué la gente piensa, o más bien dicho, la gente ve que hay una poca participación política donde los políticos dejan excluido a las personas comunes y corrientes. Entonces acá también en el mismo gráfico vemos que la participación electoral de las elecciones presidenciales, ¿en qué lugar fue donde la votación fue más grande? Tenemos cuánto, casi 44 comunas, 52 comunas en las cuales solamente una logró el 100% de sus votantes, el resto nada.
Aquí dice, la primera pregunta es bien simple. Ustedes tienen que escoger uno de los recursos acá establecidos. Uno. El 4, el 2, el 3 y explicar el por qué. Dice, escoge un recurso y explica el tipo de desigualdad que corresponde y cómo podría ser una amenaza para la democracia chilena. O sea, ¿cuál es el problema de esta cosa de ver ya? La participación de la mujer, si hay poca participación de la mujer, siendo que más del 80% de la planta laboral está cubierta por mujeres. Tenemos que hay de un 100% y casi un 60% de mujeres más en Chile. Entonces son ellas las que llevan el voto, son ellas las que llevan la casa día a día, son ellas las que tienen que cocinar porque, para que funcione todo. Por eso le digo que tienen que escoger un recurso de los 4 que están acá arriba y contestar la pregunta, ¿cómo ven ustedes la desigualdad política o la desigualdad representativa dentro de lo que es el gobierno nacional? Después teníamos la 40-41. La amenaza de la corrupción política. Este es un tema bastante potente y se ve mucho. La amenaza dice, como el objetivo de un Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar para quienes forman parte de él. Sin embargo, el aparato estatal y a través de sus funcionarios públicos y representantes electorales o electos, están expuestos a desatender el interés común y utilizar su poder e influencia para promover beneficios particulares. A este tipo de prácticas se le denomina corrupción política. Y por lo mismo, cuando hablamos de la corrupción, ¿qué es el tema de la corrupción? Todos tenemos claro que en Chile han habido un gran destape este último tiempo de cosas que han ocurrido principalmente en los cuerpos de Fuerzas Armadas. Esta corrupción, este desfalco, este desvío de dinero, que al fin y al cabo igual afectan a la política nacional. Ahora, ayer fue o la semana pasada renunció la presidenta de la Fundación de la Teletón debido a que la red, un canal independiente, le exigió transparencia en el tema de los dineros, le exigió que diera cuentas de esa plata que se iba a juntar para entregarse a las personas mayores de COVID que no ha llegado por ningún lado. Y por lo mismo esta persona, en vez de enfrentar los problemas, prefiere renunciar y arrancar porque ahí hay algo malo que está sucediendo. Por lo mismo acá tenemos los recursos. Número uno, como está aquí la caricatura, el tema de la corrupción política. Acá están obviamente los corrupción política en Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los países más, o sea, continente más corrupto que existe a nivel mundial. Acá vamos a contestar nuevamente también la uno para no ir alargando tanto la actividad. Cuando dice el uso, usen el recurso uno para identificar qué tipo de corrupción política del cual habla la noticia, luego expliquen qué elementos en la noticia le permiten identificar. O sea, que aquí tienen que ver esta noticia y ver cuáles son los elementos que le permiten identificar que hay una corrupción política. ¿Por qué sucede eso? Y ustedes tienen que dar el ejemplo de por qué pudieron identificar que era una corrupción política, por qué sucede este cambio, por qué la gente que supuestamente es honorable y fue escogida por el pueblo termina corrompiéndose. Entonces, por lo mismo, ahora tienen que ir viendo este tema y esta sería como las 4 actividades que tenemos dentro de lo que es el mes de mayo. De ahí nada más serían estas de aquí: 1, 2, 3, 4.
4 actividades para el mes de mayo de educación ciudadana que hablan directamente de lo que es, qué es la democracia, qué es la desafección de la democracia, qué es por qué la gente deja de creer en la democracia y por qué es tan corrupta esta democracia. Ese es el tema con la cosa de la política. ¿Por qué? ¿Por qué es tan compleja la política? ¿Por qué es tan complicado llevar a cabo este tema? Ya, chiquillos, vamos a hacer algo cortito hoy en día para que ya debido a que tienen tantas actividades que hacer y puedan terminarlas todas, dimos un pequeño repaso de todo lo que vimos durante el mes de mayo, que es bastante sencillo. O sea, yo sé que son muchas actividades, pero estas son bastante simples y sencillas de realizar, en la cual no les va a costar tanto. Más allá de las actividades que tengan que ver en física, química, ahí ya son un poco más difíciles, pero acá es más que nada su propia opinión la que va contando. Ya, chiquillos, los voy a dejar libre para que puedan ir a terminar sus actividades, hacer sus cosas y no se atrasen tanto. ¿Ya? Así que nos estamos viendo, cuídense, que estén muy bien. Cualquier consulta la hacen al WhatsApp. ¿Cuál PPT necesita, Samantha? Y recuerden que tienen que leer el libro ustedes que están en cuarto medio, que si no me equivoco, a ustedes les tocó 1984. Les tocó el libro de 1984 y tienen que realizar la actividad del libro más encima. Ah, sí, el del libro, mándenlo al correo del curso solamente, de ahí yo los voy a ir sacando. ¿Ya? Si es más fácil mandarlo al curso, mejor. Me lo mandan al correo del curso suyo de cuarto medio, yo lo reviso y lo voy a empezar a descargar. Ya, chiquillos, cuídense, los voy a dejar libres para que tengan un poco más de tiempo y puedan realizar sus actividades tranquilamente. Igual les falta harto, yo sé que ha sido mucho durante este tiempo. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.